Muy buenas. Realizamos este podcast para concluir la actividad número 4, la cual trata sobre la propiedad y el Estado, donde intentaremos a través de esta charla darle respuesta a 5 temas propuestos por la misma actividad, donde se preguntará como primera medida: ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? En un segundo punto, trataremos de responder por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados. Luego, la siguiente pregunta nos plantea por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico. En la cuarta medida, le daremos respuesta a por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos. Y por último, por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos. Estos temas los abordaremos en el siguiente conversatorio. Para darle respuesta a la primera pregunta de por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados, pues hay que decir que la relación de esta autoridad con los subordinados siempre va a ser compleja y multifacética. Pues una de las estrategias de una nueva autoridad se puede emplear para asegurar la lealtad y la cooperación de los subordinados, la cual promueve su riqueza y su bienestar económico. Todo esto se logra al proporcionar las oportunidades económicas y recompensar de forma certera todo esto que los subordinados emplean a través de los materiales que permiten que todo mejore, como la situación financiera y el alcance que tiene esto por una mayor estabilidad y seguridad. Al proporcionar oportunidades económicas, las autoridades pueden crear una sensación de dependencia entre los subordinados. Cuando las personas se sienten agradecidas y beneficiadas por la autoridad, pues es más probable que se comprometan a apoyar y a cooperar con todo esto propuesto. Todo se debe a que la autoridad ha demostrado ser una fuente de beneficios y oportunidades para todos los subordinados. Además, al proporcionar recompensas materiales, la autoridad puede fortalecer su posición de poder y control sobre los subordinados. Cuando las personas reciben recompensas y beneficios, es más probable que se sientan motivadas a trabajar duro y a cumplir todas sus obligaciones. Esto se debe también a que la autoridad ha creado ese sistema de incentivos que recompensa el buen desempeño y la lealtad de los subordinados. Sin embargo, es importante destacar que las estrategias también pueden tener consecuencias negativas. Un ejemplo: si la autoridad se enfoca demasiado en proporcionar recompensas materiales, pues puede crear una dependencia y un clientismo de los subordinados. En este sentido, las personas pueden comenzar a esperar recompensa y beneficios sin hacer un trabajo o haber cumplido sus obligaciones, ¿verdad? Si la autoridad no es transparente y justa en la distribución de las oportunidades económicas y las recompensas materiales, pues puede crear resentimiento y un descontento entre las personas que sí hacen su trabajo, ¿no? Esto puede llevar a una pérdida de la autoridad de parte de quien da el beneficio, lo que hace que se deshabilite el poder y el control sobre los subordinados. La promoción de la riqueza y el bienestar económico de los subordinados es una estrategia que puede ser efectiva para asegurar la lealtad y la cooperación. En conclusión, es importante que las autoridades sean transparentes, sean justas, sean equitativas a la hora de realizar esta distribución de oportunidades económicas y también las recompensas.
Eh, Esto no tiene que ir enfocado demasiado como a proporcionar recompensas materiales, sino necesariamente pues promover el buen desempeño y la lealtad. Por eso, una verdadera autoridad promueve la riqueza es para poder lograr esa lealtad, ese desempeño, ese compromiso por parte de los subordinados. Cordial saludo. ¿Por qué una autoridad no roba la propiedad a sus subordinados? Para resolver esta interrogante debemos entender parte de la teoría de Menger. El dinero como herramienta social no es un fin en sí mismo, es un medio para facilitar el intercambio y reducir el trueque, reforzando la importancia del libre comercio y el poder adquisitivo. También podríamos tomar como un complemento a John Locke, quien trata el problema de la ley natural como un deber ser ideal para la libertad humana, ya que obliga a todas las personas a alinear la moral, ley natural, con las leyes humanas para que haya justicia social y así el poder legislativo no sea arbitrario. Siendo así como se moldea la ley para garantizar la propiedad privada y otros derechos adquiridos, ya que no pueden ser desconocidos ni vulnerados. La propiedad es una función social, ya que conlleva unas obligaciones y únicamente por motivos especiales se aplicará la expropiación, la cual se determina por el legislador. Una autoridad no debe robar la propiedad del subordinado, ya que el ejercicio de la propiedad privada no puede ser objeto de restricciones desproporcionadas. Cordial saludos, compañeros, profesor. Mi nombre es Alejandro Irón Solarte. En este podcast me corresponde desarrollar la pregunta ¿por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico? Tenemos pues que el impuesto es central en cualquier sistema económico y político moderno, que a lo largo de la historia ha tenido mucha discusión y controversia desde la perspectiva ético-económica, puesto que el debate sobre los impuestos abarca cuestiones sobre la justicia, equidad, libertad y eficiencia económica. Desde ello voy a plantear un par de puntos de vista o razones por las cuales el concepto de impuesto es éticamente y económicamente problemático. Desde el punto de vista ético, uno de los problemas con los impuestos radica en la naturaleza coercitiva, teniendo en cuenta pues de que los impuestos no son voluntarios y los ciudadanos deben pagarlos bajo la amenaza de sanciones legales como multas o prisión. Lo que nos lleva a plantearnos una pregunta sobre la justicia del sistema, y es que si es moralmente aceptable obligar a los individuos a contribuir en un sistema fiscal, incluso cuando no estén de acuerdo con el destino de su dinero o con las políticas del gobierno. La coerción inherente al sistema impositivo genera tensiones con conceptos de autonomía individual y libertad, ya que se impone a los ciudadanos una carga económica sin su consentimiento explícito. Por otra parte, desde la perspectiva económica, tenemos que los impuestos afectan de manera desigual a diferentes segmentos de la población. Si bien los sistemas fiscales progresivos intentan abordar este problema agravando a las personas más ricas a una tasa mayor, los impuestos regresivos, como los impuestos al consumo, pueden afectar de manera desproporcionada a las personas de menores ingresos, lo que provoca una discusión ética sobre si es justo que las clases más desfavorecidas sufran una mayor carga fiscal relativa en comparación con los más ricos, quienes tienen una mayor capacidad para absorber el impacto económico. La desigualdad en la carga tributaria no solo está relacionada con la capacidad de pago, sino también con el tipo de impuestos implementados. Un impuesto progresivo, por ejemplo, intenta ser más justo al redistribuir la riqueza, pero incluso en este sistema puede existir fallos como la evasión fiscal o la manipulación de los mecanismos impositivos que benefician a las élites económicas. A manera de conclusión, debo indicar que, aunque los impuestos son esenciales para el funcionamiento de un Estado moderno y para el financiamiento de bienes y servicios públicos, las cuestiones de coerción, distribución desigual de la carga fiscal, el uso eficiente de los recursos y efectos negativos sobre los incentivos económicos complican la cuestión. Son problemas que generan un debate continuo sobre cuál es el modelo impositivo más justo y eficiente y sobre cómo se puede lograr un equilibrio entre
las necesidades del Estado y los derechos individuales de los ciudadanos. A continuación nos adentraremos en una pregunta como lo es: ¿por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? Para comenzar, definamos brevemente qué es el contrato social. Podemos manifestar que se trata de una teoría que explica el origen del Estado y la sociedad civil. Básicamente postula que los individuos ceden parte de su libertad a cambio de la protección y los servicios que ofrece el Estado. Pero, ¿es este intercambio realmente equitativo? Nos hacemos también esta pregunta. Bueno, uno de los principales argumentos que sugiere es que existe un desequilibrio a favor del Estado, puesto que en su proceso de control sobre la emisión de la moneda, el Estado tiene la facultad de imprimir dinero, lo que le permite adquirir bienes y servicios sin necesidad de una contrapartida productiva directa. Esto puede generar inflación, un aumento generalizado de los precios. Imaginémonos que hay más dinero circulando, pero que la cantidad de productos disponibles siguen siendo la misma. La consecuencia lógica es que los precios suben. La inflación actúa como una forma encubierta de tributación. El Estado tiene recursos a expensas del poder adquisitivo de los ciudadanos, los verdaderos productores, aquellos que generan bienes y servicios y ven como su dinero vale menos. Por otra parte, teniendo en cuenta las concepciones del economista y filósofo Murray Rothbard, quien criticó duramente la idea del contrato social, argumentando que es una ficción. Según Rothbard, los individuos no tienen una opción real de no participar en este contrato. El Estado simplemente impone su poder. Rothbard señala que el Estado define los términos, es decir, el Estado establece las reglas del juego definiendo sus propios poderes y los derechos de los ciudadanos y una verdadera negociación. También existe un monopolio de coerción. El Estado ejerce un monopolio del uso legítimo de la fuerza, lo que le permite hacer cumplir sus leyes y recaudar impuestos incluso por la fuerza. Igualmente, existe un beneficio de la inflación. Como ya hemos visto, el Estado se beneficia de la inflación, lo que refuerza la idea de una tributación encubierta. Ahora bien, es importante considerar otras perspectivas. Algunos argumentan que el Estado es necesario para proveer bienes públicos esenciales como la defensa nacional, la justicia, la infraestructura. Estos bienes y servicios, según esta visión, no serían provistos eficientemente o eficazmente por el mercado. En este sentido, la capacidad del Estado para recaudar impuestos y ejercer cierto grado de coerción se justifica como medio para alcanzar fines sociales importantes. En conclusión, el contrato entre el Estado y los ciudadanos en la práctica tiende a favorecer al Estado. Su control monetario, su poder coercitivo y su capacidad de generar inflación le otorgan una ventaja considerable. Sin embargo, la necesidad del Estado para proveer bienes públicos y la existencia de mecanismos de control ciudadano son factores importantes que deben ser considerados. En última instancia, el grado en el que el contrato favorece al Estado es un tema complejo que depende del contexto político, económico y social específico. Se requiere un debate continuo y una vigilancia constante para asegurar un equilibrio justo entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos. Por último, vamos a abordar una pregunta crucial como lo es: ¿por qué se dice que la reducción de impuestos está relacionada con la creación de riqueza? Pues la respuesta a esta pregunta no es tan simple como parece. Para entenderlo, nos basaremos en las ideas de Rothbard y su análisis del papel del Estado, el dinero y la inflación. Rothbard argumenta que el Estado tiene un gran poder como lo es el control de la oferta monetaria, lo que significa básicamente que el Estado puede crear dinero de la nada, un proceso que conocemos como inflación. Este dinero recién creado le permite al Estado gastar sin necesidad de obtenerlo a través de impuestos directos. Rothbard lo llama falsificación legalizada. Esta inflación diluye el valor del dinero que ya existe, perjudicando a los productores reales que ven disminuido el valor de su trabajo y sus ahorros. Es como si se le robara una parte de su esfuerzo sin que se dieran cuenta. Donde la inflación actúa como un impuesto indirecto, es decir, cuando los precios suben, necesitamos más dinero para comprar los mismos. Es como si nos cobraran un impuesto invisible cada vez que vamos de compras.
A diferencia de un impuesto directo, la inflación es difícil de percibir. El Estado puede incluso culpar a otros, como los comerciantes o los trabajadores, por el aumento de precios, desviando así la atención de su propia responsabilidad. Aquí es donde entra la conexión con la reducción de impuestos. En un mercado libre, sin la manipulación del Estado en la creación del dinero, la única forma de obtener ingresos es produciendo bienes y servicios que la gente realmente valore. Si se reducen los impuestos, los productores retienen una mayor parte del valor que generan. Esto los incentiva a producir más, a invertir y a crear más riqueza. Por lo tanto, en un mercado libre, la riqueza se crea a través del trabajo, la innovación y el intercambio voluntario, no a través de la impresión de dinero por parte del Estado. Rothbard también conecta la inflación con el mercantilismo, un sistema económico donde el Estado interviene para favorecer a ciertos grupos. El Estado puede usar esta inflación para subsidiar a empresas amigas o financiar proyectos que beneficien a grupos de interés, creando desigualdades y distorsionando el mercado. En resumen, Rothbard nos dice que bajar impuestos directamente crea riqueza, sino que la intervención del Estado en la creación del dinero, la inflación, es un impuesto oculto que daña la economía. En un mercado libre, con impuestos más bajos y sin manipulación monetaria estatal, los individuos tienen mayor libertad para generar riqueza real a través del trabajo y el intercambio.